la revelación de un rey. Hermanos, tenía mi plan de empezar a compartir acerca de los evangelios, los 4 evangelios durante todo el año 2024, pero pensé que por el tema del primer capítulo del libro de Mateo era muy pertinente que comenzáramos desde diciembre con esta serie de mensajes acerca de los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar con el primero que trae este tema, que es la revelación de un rey, el primer capítulo de Mateo. Vamos a orar para comenzar. Señor, dirige nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro deseo, nuestro anhelo para escuchar con atención tu palabra, Señor, para entender que es una guía firme, sólida, verdadera y eterna para nuestras vidas, Señor. Quita cualquier plan inmediato o cualquier plan a futuro de nuestra mente para que podamos pensar en este plan que tú tienes para nosotros a través de la divulgación y la explicación de tu palabra, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús al escuchar tu palabra. Amén. Muy bien, pero si yo les digo que durante un año vamos a estar hablando de los 4 evangelios, necesitamos ponerlos un poquito en contexto y entender un poquito de qué se trata esta parte central y la parte más importante de todas las escrituras, que son los 4 evangelios, que es decir, el relato de los hechos, las acciones y la puesta en marcha del plan de Dios y la consumación del plan de Dios para la salvación de la humanidad, la salvación del hombre. Entonces necesitamos entender un poquito, hablar de los 4 evangelios y entender que Dios utilizó 4 autores diferentes para escribir estos evangelios, cada uno desde una perspectiva diferente, porque ellos eran personas diferentes y Dios no dejó al lado quién era cada uno de los escritores, de los autores del evangelio, y trató de dar un sentido específico a lo que comunicaba cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Mateo, apela muchísimo a la legalidad del sistema judío y la esperanza que tenían específicamente los judíos para que llegara el Salvador a su pueblo. Entonces, para Mateo, su contexto personal es que él se dirige al pueblo judío, trata de enfatizar el carácter de Jesucristo como el rey de los judíos. Es así como lo trata de presentar específicamente. Es el rey de un reino, no solo del reino de Israel, sino es el rey del reino de los cielos. Y él introduce este concepto del reino de los cielos. Marcos, en contraste, por su contexto personal, apela más a lo que pensaría un romano, un ciudadano romano, acerca de la llegada de un Mesías. Y él presenta a Cristo como un siervo sufriente, presenta a Cristo como un siervo, alguien que vino a servir a la humanidad en obediencia al Padre. Lucas, siendo un médico instruido más bien en el sistema griego, en la cultura griega, Lucas se refiere a Jesucristo como el perfecto Hijo del hombre. Ese es el énfasis que hace y él empieza a apelar un poquito a la idea de que si bien la región de Canaán estaba bajo el gobierno de los romanos, venían de un tiempo de cultura, de aculturamiento y de enseñanza del griego, que era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Y finalmente Juan tiene una perspectiva un poquito más universal acerca de lo que enseña y él trata de establecer que Jesucristo es la revelación, el verbo de Dios, es el eterno Hijo de Dios. Entonces ese es un poquito el contexto y cómo presenta a Cristo cada uno de los 4 evangelistas. Pero cuando hablamos específicamente del evangelio de Mateo, y que Mateo trata de hacer un énfasis en demostrar que Jesucristo es el rey de los judíos, es el rey de reyes, es el rey de la humanidad. Él, si pudiéramos hacer una síntesis o un bosquejo de todo el evangelio de Mateo, veremos que él habla
de 5 áreas, cinco segmentos de su evangelio en los que se refiere, no deja de referirse a Cristo como un rey. Y en los primeros 10 capítulos revela cómo es el rey, cómo es su persona, cómo son sus acciones, cómo será su reinado. Y en los siguientes 3 capítulos, del 11 al 13, dice que su pueblo se rebela contra este mismo rey, que su pueblo no recibe al rey que vino a traerles libertad y salvación. En los capítulos 14 al 20, este rey se retira, se repliega para enseñar a sus discípulos, aunque sigue en contacto con la gente, pero su pueblo Israel, las autoridades religiosas de su pueblo empiezan a buscarlo para culparlo, para enjuiciarlo, y él se retira un poco de esa escena de contacto con las autoridades religiosas judías. Los capítulos 21 al 27 nos hablan del rechazo al rey, es decir, ahora sí abiertamente cómo buscan consignarlo ante las autoridades. Finalmente lo logran arrestarlo, logran castigarlo, someterlo a un juicio del cual es hallado culpable de herejía, pero que a fin de cuentas era la necesidad y el plan de Dios que fuera culpado no solamente de ser hereje, sino que en realidad ser culpado del pecado de toda la humanidad. Y el capítulo 28 hace una conclusión acerca de la gloriosa resurrección y la resurrección del rey y su reinado permanente, su reinado eterno. Entonces, esto es lo que trataremos de explicar y exponer acerca del Evangelio de Mateo. Pero bueno, también es importante resaltar que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es también un libro muy particular de la Biblia porque es verdaderamente un puente literario, un puente de comunicación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el libro que une de una manera todo lo que los judíos entendían acerca de la enseñanza de la ley y ahora cómo venía un nuevo pacto y el cumplimiento de la promesa de Dios de la llegada de un Mesías. Y lo podemos ver porque primero el libro del Evangelio de Mateo hace 53 menciones, citas directas a pasajes del Antiguo Testamento. Ninguno de los otros evangelios hace tantas citas directas al Antiguo Testamento, fortaleciendo esta idea de que es un puente entre lo que Dios reveló a los profetas y ahora lo que está revelando a través de los discípulos de Cristo. Pero no solamente hay 53 citas directas, también hay 129 alusiones a eventos del Antiguo Testamento. Aunque no cite precisamente el pasaje, hace menciones a eventos del Antiguo Testamento. Además de esto, al hacer estas alusiones y estas menciones y estas citas, Mateo trae referencias de 25 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Por eso podemos establecer que es un puente de comunicación entre el pacto de la ley y el pacto de la sangre a través de nuestro Señor Jesucristo. Para establecer el reinado de Cristo como un reinado válido para el pueblo judío, Mateo establece que Jesús es el hijo de David. Establece claramente, y de hecho así es como comienza el libro de Mateo, estableciendo a través del linaje que Jesucristo merece por herencia, por legado de sangre, tener el derecho a la corona de Israel, de ser el rey de Israel. Asimismo se hacen alusiones al reino de los cielos, es decir, si se habla de un rey, pues también se habla de su reinado. Eso es lo que establece Mateo. Y también hace ciertas alusiones específicas a los judíos, por eso les decía que Mateo apela más bien a la expectativa de los judíos acerca de la llegada de su Mesías, de su rey.
Por ejemplo, él incluye, como les digo, las genealogías de las personas, de las generaciones entre Abraham y entre Jesucristo. Esto lo hace desde el primer capítulo. También da información específica de José, porque legalmente la genealogía tenía que venir a través del padre, era la que se le enseñaba a los niños. También se hace un énfasis en la misión que tenían los discípulos de rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Eso lo dice en el capítulo 10. También Jesucristo hace una denuncia muy específica en el capítulo 23 de los fariseos, de las personas que eran los guardianes del cumplimiento de la ley. Y finalmente, varias de las parábolas de los últimos capítulos del libro de Mateo están relacionadas con las tribus de Israel, con la simiente primera, con el árbol principal. Entonces, estos son ciertos antecedentes del libro de Mateo que nos permiten entonces sí pasar al primer capítulo. Pero también hay que entender, hermanos, que Mateo no es un evangelio cronológico. No es como Marcos y Lucas, que trataron de seguir una secuencia cronológica de eventos. Primero pasó esto, luego aquello y luego lo otro. No. Lo que hizo Mateo es seleccionar algunos eventos y escenas diferentes de la vida de Cristo y las presenta de una manera que exalta una verdad específica. Cristo es el Rey de los judíos, rechazado por su pueblo mismo, crucificado por el mundo entero y ahora vivo reinando en el cielo, ofreciendo salvación al mundo en virtud de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, esto es lo que trata de demostrar Mateo. Y en el capítulo 1 podemos encontrar una primera verdad que Dios demuestra a través del primer capítulo de Mateo, que Él es un fiel proveedor. Y existe este concepto que conocemos ahora que se llama la providencia, es decir, la acción de Dios de proveer lo necesario. Y en este caso lo que necesitaba Israel era un Salvador, un Mesías. Necesitaba un rey que no tenía por más de 400 años. Vamos entonces a leer el versículo 1 al 17 del capítulo 1 de Mateo. Yo ya sé lo que están pensando. Vienen las genealogías, viene esta lista de nombres, de parentescos, de relaciones que es tediosa porque son nombres a veces difíciles de pronunciar, pero vamos a entender que esto tiene un objetivo. Hay valor en esta lectura de estas genealogías. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Vamos al versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadón a Akim y Akim a Eliud.
Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, en los primeros 10 capítulos de Mateo tenemos esta revelación de que Jesucristo es un rey. Él se revela a sí mismo en los primeros 4 capítulos en su persona misma como el rey, sus principios del capítulo 5 al 7 y su poder, el poder que tiene y la autoridad como rey en los capítulos del 8 al 10. Recuerden que Mateo trata de demostrar que Jesús es el Hijo, es el Rey de Israel. Y por eso tiene que establecer que es hijo de David, que es descendiente de un rey, porque solo por linaje y por descendencia podía ser elegido un rey, o a menos que Dios lo designara directamente, ¿verdad? Esas eran las dos formas. Entonces, en este primer capítulo, Mateo da a conocer el linaje humano de Jesucristo. Y después en los versículos 18 al 25 describe las circunstancias de su nacimiento. Entonces, lo que está haciendo Mateo es también darle cumplimiento a lo que escribiría Juan posteriormente, porque dice en Apocalipsis 22:16 Juan: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, Jesucristo podía decir que Él era la raíz de David. ¿Por qué? Pues porque es el creador de toda la humanidad, pero como Dios, pero al mismo tiempo era linaje de David como hombre, descendiente de David como hombre. Entonces, esto estaban sintonizados en el Espíritu Juan y Mateo. Juan, cuando escribió esto en Apocalipsis, que es un dicho mismo de Jesucristo, pero Mateo también tratando de establecer ante el pueblo de Israel que Jesucristo era su rey. Ahora, a través de este linaje podemos ver que Dios provee siempre lo necesario para cumplir sus promesas. Y esta es una enseñanza práctica para hoy en día. Dios provee lo necesario sin importar las circunstancias para que Él mismo pueda cumplir las promesas que le ha hecho a sus hijos, que le ha hecho a los creyentes. Y la providencia, lo que llamamos hoy la providencia, es el control divino sobre las circunstancias, el control que Dios tiene sobre cada una de las circunstancias, de modo que su voluntad prevalezca y sus propósitos se cumplen. Es decir, la providencia de Dios no es solamente por motivos de bondad y misericordia, sino es porque Dios tiene un cumplimiento y tiene algo que lograr, un propósito que lograr en nuestras vidas. Es por eso que a veces la providencia se manifiesta en situaciones difíciles, dolorosas y de retos para nosotros. Pero sin embargo, esta genealogía que hemos leído, la leemos de una manera muy sencilla. Tal persona engendró a esta otra y esta persona engendró a otra. Pero lo cierto, hermanos, es que si recordamos el relato de estas genealogías que hemos visto, en muchos momentos estuvo peligrando que hubiera esta transferencia de vida de una generación a otra. Simplemente la promesa que hubo a un matrimonio cuya esposa era estéril, que era Sara, estuvo a punto de no llevarse a cabo, porque cuando
cuando Sara casi se pierde por la desobediencia de Abraham, de ser paciente y esperar a que naciera un hijo de Sara, casi se pierde esta simiente prometida, y sin embargo Dios lo logró a través del nacimiento de Isaac, ¿verdad? Hubo momentos difíciles porque en consecuencia de que Dios establece este plan que a través de estas tres series de 14 generaciones llegara el nacimiento de Jesucristo, el enemigo también tenía un plan para interferir en cada una de ellas. Y mire, en estas genealogías no se mencionan más que el primogénito de cada familia, ¿verdad? A veces se menciona y sus hermanos. Pero estas genealogías se trataban de mantener muy compactas, porque estas genealogías eran muy importantes que se transmitieran de los padres a los hijos de los judíos. Era de alguna manera dar a conocer el legado que tenía cada familia. Era de alguna manera dar a conocer cuál era la tradición familiar, porque todo esto estaba asociado a una tierra que se le había entregado a cada tribu, a cada familia. Entonces este era un motivo de identidad. Conocer la genealogía de mi familia era un motivo de identidad. Entonces esto se enseñaba a los niños. Y una manera práctica era decir, bueno, vamos a decir el nombre del primogénito, algún dato relevante acerca de la familia, porque aquí a veces se menciona engendró de tal mujer a tal hijo, ¿verdad? Porque esto era relevante. Entonces, hubo ocasiones, por ejemplo, en los que la simiente casi se extinguía, la transmisión de la generación casi se extinguía. En el caso de la generación de Joás, ahorita les voy a decir por qué no se menciona Joás, murieron todos sus hermanos y solamente él quedó, es decir, quedó una sola persona que podía continuar con este linaje. Fueron circunstancias, esto lo podemos ver en Segundas de Reyes 11. Y es por eso que vamos entendiendo que a veces esta genealogía real, esta familia real, a veces terminaba en una sola persona que era capaz de llevar esta herencia a la siguiente generación. Y por esto vamos entendiendo que esta genealogía no es una lista aburrida de nombres, sino más bien es la historia de la fidelidad de Dios al preservar a los hijos de Abraham como un canal por el cual llegaría la salvación al mundo. La genealogía de Mateo que vemos aquí es la de José, es la que corresponde a José, porque legalmente a los ojos de la ley la genealogía importante era la del padre. Lucas, por el contrario, nos habla de la genealogía de María, pero vean la redundancia de Dios, la redundancia que tenía planeada de Dios, porque lo cierto es que ambos, María y José, ambos eran descendientes de David. Entonces logró esta doble linaje de realeza hasta el nacimiento de Jesucristo, que María y José fueran descendientes de David. Pero hermanos, usted puede notar, y es aquí lo interesante de la providencia de Dios y lo que en el presente nos da esperanza de cómo actúa Dios a lo largo de nuestra vida, a lo largo de las generaciones. Es pensar que se mencionan aquí 5 mujeres. Se menciona a Tamar, cuyo relato de su vida está en Génesis 38, a Rahab, cuyo relato de su participación en estos eventos se ve en el libro de Josué capítulo 2. Se habla de Ruth, que incluso tiene un libro escrito con su nombre, de Betsabé en segunda de Samuel capítulo 12 y de María. Y esta genealogía, que normalmente hablaría del padre y del primogénito de cada familia, incluye la mención de estas 5 mujeres. Y hermanos, ellas están incluidas aquí en esta lista por la fe que tuvieron, no necesariamente por su virtud.
Y no estoy diciendo que todos los hombres que se mencionan ahí fueran virtuosos. Obviamente eran pecadores y cometieron errores, para empezar desde el rey David, ¿verdad? Entonces se mencionan a estas 5 mujeres. Y les puedo decir cosas malas de estas 5 mujeres. Les puedo decir razones por las que no deberían estar incluidas en esta genealogía. Igual te podría decir razones por las que yo no puedo estar aquí. Y a lo mejor a algunos de ustedes los conozco bien y les puedo decir razones por las que no deberían estar aquí. Y a lo mejor hay algunos de ustedes que no los conozco bien, pero debe haber razones por las que ustedes no deberían estar aquí. No tendrían derecho a estar escuchando la palabra de Dios. No tendrían derecho a estar escuchando de la misericordia de Dios. Estas mujeres no tenían derecho a ser incluidas en esta lista de la descendencia, de la ascendencia de Jesucristo. Y voy a explicar por qué. Tamar fue una mujer que fue culpable en su momento de prostitución. Y sin embargo, Dios permitió que fuera no solo estar incluida en la lista, sino que está en la lista porque fue parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Rahab no solamente fue también una prostituta, sino también fue una extranjera, era ajena al pueblo de Israel. Sin embargo, su fe la salvó. Ruth era una moabita, era del pueblo de Moab. Y de acuerdo con lo que dice Deuteronomio 23, del capítulo 3 al 6, estaba excluida completamente de la nación de Israel. No tenía ninguna parte ni ninguna relación con Israel. Betsabé fue copartícipe del pecado de David, de adulterio. Y María misma, hermanos, vamos a ver en la siguiente parte del pasaje, cuando concibió vida del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, después de que ya estaba comprometida con José, pues ellos, igual que nosotros, tenían vecinos y familiares y empezaron a notar cambios en ella. Y seguramente empezaron a murmurar: ¿por qué, si todavía no ha pasado la boda, María muestra señales de gestación? Es decir, María era candidata a apedreamiento. Sin embargo, está aquí al final de la lista como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a proveer lo necesario para rescatarnos. Dios, en contra de lo que indique nuestra moral humana, nuestros principios humanos, nuestra opinión humana, va a lograr lo necesario para llegar hasta el corazón que lo necesite. Y hermanos, la verdad es que me da esperanza cuando veo esto, exponer a estas mujeres lo que eran y lo que Dios quiso hacer con ella. Me da esperanza acerca de mi propia vida, porque no importa lo que yo hice, no importa mi pasado, no importa mis errores recientes o muy del pasado, tengo esperanza de que el Señor me utilice, tengo esperanza de que el Señor me perdone, tengo esperanza de que el Señor me siga transformando. Y aquellas cosas de las cuales algunos ya se cansaron de mí, dijeron: no, ya no va a cambiar en eso. El Señor sí me puede cambiar. El Señor sí te puede cambiar. Y no importa si las circunstancias de tu familia, de la generación anterior o hace 2 generaciones, te predispusieron a cometer los mismos errores. Hay esperanza, porque lo vemos aún en la vida del Rey de Israel, del Rey de Reyes y del Señor de Señores.
esta genealogía, hermanos, no es exacta, no está completa. Se dejaron fuera varios nombres. Y la razón por la que se dejaron varios nombres, varias generaciones fuera, es porque, como les comento, era común entre los judíos dejar facilitar la memorización de estas cosas, porque miren, una familia normal de Israel pues no apuntaba en papiro los nombres de sus abuelos y sus bisabuelos. No, este era un recurso que solo tenían las personas con mucho dinero y con mucha educación. Pero la familia promedio en este tiempo, en el tiempo bíblico, no conocía un instrumento de escritura, no sabía cómo se escribía, no sabían lo que era el papiro. Entonces toda esta información se pasaba de boca en boca de los padres a los hijos. Entonces trataban de mantenerlo compacto. Y por ejemplo, si usted piensa, mi genealogía son 3 grupos de 14 nombres, ese ya era un indicio que nos ayuda a la memorización. Por ejemplo, en el versículo 8 se omiten a 3 generaciones, la de Ocosías, la de Joás, que mencioné hace poco, y la de Amasías. Y esto es probablemente porque estos hombres tenían relación con Atalia, la hija perversa de Acab. Se hacían estas omisiones, por eso alguien puede decir, no cuadran las generaciones, no cuadra el tiempo, no cuadran los años que cubren todas estas generaciones. Pero era una cuestión práctica por la que se omitían alguna o tal generación. Es decir, cuando uno habla de su familia, habla de lo mejor de su familia, ¿verdad? Quizá no habla del que se ausentó o se fue a los Estados Unidos, ya nunca más supieron de él, ¿verdad? Pero lo cierto es que ningún judío en la actualidad, hermanos, tiene su genealogía legal reconocida por sus autoridades religiosas. ¿Sabe por qué? Porque todos esos registros de la genealogía se encontraban en el templo en Jerusalén, y en el año 70 fue destruido, incendiado, y todo eso se perdió y fue reducido a escombros. Es decir, Jesucristo, hermanos, es el único judío vivo hoy en día que puede demostrar sus derechos al trono de David en virtud de las Escrituras, que son reconocidas como documentos históricos, al menos en las partes que se hace la mención de su condición judía, de su nacimiento y de esta genealogía que está establecido. Es el único judío vivo que puede demostrar su derecho al reinado, a la corona de Israel. Entonces, hermanos, me da esperanza saber que Dios provee lo necesario, aún con personas imperfectas, aún con personas que la sociedad puede reprobar, aún con las personas que cualquier persona me puede señalar a mí o a otro. Dios no usa personas perfectas para llevar a cabo sus propósitos. En segundo lugar, hermanos, hay una promesa de Dios cumplida, una de muchas, pero una muy importante a través de esta genealogía. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El desposorio, es decir, el compromiso que hacían unos novios en el tiempo de Israel entre la costumbre de los judíos, era algo tan serio como el matrimonio. Una vez que estaban comprometidos, que se acordaba el compromiso de la boda, eran reconocidos por la sociedad con un estatus con la misma seriedad que cuando consumaban el matrimonio y tenían la celebración de su matrimonio. Y cuando José descubrió la condición de María, de que estaba embarazada, dio por sentado, como es natural, que le había sido infiel. Hermanos, son cosas de la vida normal, de la vida común. Y el Señor quiso traer al Rey de Reyes en medio de estas situaciones tan cotidianas, tan normales de la condición humana. Un compromiso familiar, una sospecha de una traición, una sospecha de infidelidad, murmuración, duda de parte del prometido. Si el Señor me hubiera pedido consejo de cómo hacer este plan, yo le hubiera dicho: no, Señor, manténlo por una vía más segura, mantenerlo por una vía más formal, más con más cuidado, que no se sospeche de nadie, que no se vaya a hablar mal de María. Pues, Señor, manténlo en un canal más seguro. No, el Señor lo quiso mantener en el canal de la condición humana. El Señor sabía que iba a haber esta sospecha, porque el Señor es el creador de la vida. El Señor sabía que iba a haber esas miradas inquisitivas hacia María, pero pues ¿cuándo es la boda? Oye, hace 2 meses que la pidieron, ¿cómo es posible? Imagínense todo lo que había en esta ciudad, que estaba pasando aquí en Nazaret en este tiempo. Pero lo notable es la fe que tenía, el amor que tenía José, hijo de David, por María y por Dios, y la fe que tuvo para creerle al ángel en este sueño, creerle esta idea tan increíble de que su esposa había concebido por el Espíritu Santo. Y esto es lo admirable de esta historia, la fe de José, la confianza que tenía en lo que Dios le estaba diciendo. De hecho, en Juan 8:41 hay una sugerencia de que los judíos, los fariseos, difamaban el nacimiento de Cristo. Mire, en Juan 8:41 dice, está discutiendo Jesús con los fariseos y les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Les decía que su padre era el diablo. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Entonces le estaban soltando ahí como que la indirecta: nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Porque ellos no creían que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. Pero en medio de estas controversias humanas, reales, de la vida real, Dios muestra su gracia. Dios da la fe necesaria para avanzar al siguiente paso. El nombre de Jesús significa Salvador. Pero Jesús, el nombre de Jesús, Jesús, es una versión griega
del nombre Josué, el nombre hebreo Josué. Y en el Antiguo Testamento hay dos Josués bien conocidos, cuyas profesiones o cuyos oficios curiosamente coinciden con el oficio del nuevo Josué, de Yeshua, de Jesucristo. Recordamos al Josué que fue un soldado que colaboró en la conquista de la tierra prometida. Recordaremos también que en Zacarías 2 se menciona un sumo sacerdote llamado Josué. Pues el nuevo Joshua, el nuevo Josué, Jesús, vino a cumplir estas dos funciones, siendo el rey, siendo el vencedor de la muerte, pero también siendo el sumo sacerdote que nos acerca y nos representa delante de Dios. El nacimiento de Cristo cumple muchísimas profecías. Cumple muchas profecías que podemos ver en el Antiguo Testamento. Hay tantas señales acerca del cumplimiento que tenían que ser demostradas, y mucho del Nuevo Testamento, de los Evangelios, nos recuerdan el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero la principal promesa que Dios cumple fue la llegada del esperado Mesías. Este Mesías que rompe un silencio de más de 400 años en que Dios no se comunicó con el pueblo de Israel. Y hermanos, esta promesa que fue recibida para Israel no es más que la consolidación de muchas promesas que existen en la palabra de Dios y que son para ti y para mí. Y a fin de cuentas, esta expresión de la llegada del Salvador no viene más que a resumir muchas promesas que pueden ser simplificadas en 7 promesas que Dios le hace al pueblo de Israel, 7 promesas que Dios le hace a cada creyente y que tú sería bueno que tuvieras muy presente. Porque Dios continuamente en su palabra nos ha prometido estas 7 cosas. Y estas 7 cosas las logró perfectamente cuando envió a su Hijo Jesucristo. Dios te ha prometido y te promete, hermano, que estará contigo siempre. Dios te ha prometido y te promete que te va a proteger de cualquier cosa que amenace tu vida y que amenace tu alma. Dios te ha prometido que va a ser tu fortaleza cuando seas atacado, cuando estés en debilidad. Dios te ha prometido que cuando tú le hables, cuando tú le implores, cuando tú le invoques, Él te va a responder. Dios te ha prometido que te va a proveer lo que necesites en cada momento de tu vida. Dios te ha prometido cuando llegue la angustia, cuando llegue la ansiedad, cuando llegue el desasosiego, Él te ha prometido que te dará paz. Y sin importar las circunstancias que pasen, Dios te ha prometido que siempre te amará. Qué hermoso que el Señor Jesús cumplió su promesa principal al pueblo de Israel. A esa persona de Abraham que le prometió una descendencia numerosa. Pero no porque Abraham fuera especial, sino porque esa descendencia numerosa llevaría el conocimiento de la esperanza de salvación a toda la humanidad. Y esas promesas que le cumplió Israel son en beneficio nuestro. Y estas promesas que Dios nos cumple cada día en nuestra vida son para beneficio de las personas que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos permita valorar que Él cumplió su promesa de enviar al Salvador, porque cada uno de nosotros lo necesitábamos urgentemente. En una media hora estaré en un funeral de una persona que inesperadamente perdió la vida. Afortunadamente esa persona entendió las promesas de Dios. Y esa persona entendió la promesa de salvación si depositaba su fe en Jesucristo. Entonces voy a un funeral
de gozo porque una persona llega a la presencia de Dios, pero también de dolor porque su familia y sus amigos le extrañarán. Pero hermano, eso nos hace ver que tenemos que entender que las promesas de Dios también plantean un ofrecimiento de salvación. Quizá en nuestra era moderna tan cómoda, el concepto de salvación solo lo entendemos cuando estamos en una crisis. Pero hermanos, aún en la prosperidad y en la paz y en la salud, el que no conoce al Hijo, a Jesucristo, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo y ha creído en su palabra, tiene la vida. Que el Señor nos conceda creer en Él, que el Señor nos conceda entender nuestra necesidad, de manera que podamos creer en Él y entender que estas promesas son nuestras. Y podemos confiar que así como cumplió su promesa de la llegada del Rey de Israel, cumplirá su promesa en cada uno de estos puntos. Dios les bendiga. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sobre todo, gracias porque este Rey que tú enviaste para los judíos fue rechazado por su pueblo, Señor, y se constituyó en Rey de las naciones. Rey de cada pueblo, de cada tribu, de cada persona, Rey de cada generación, Rey eterno, Rey de reyes, Rey de gobiernos, Rey de potestades. Y ese es nuestro Dios, Señor. A ti oramos, a ti te alabamos, Señor. Permite que podamos valorar tu palabra, Señor, de manera que la busquemos para conocerte a ti y entender más de tu misericordia y tu gracia con que operas cada día en nuestras vidas. Amén.